Maravilloso. Vamos a empezar ya con la primera de las mesas. Vamos a dar paso a esta mesa apasionante, la mesa que tiene que ver con el metaverso. Estamos entrando casi en un Matrix ya, ¿no? Esto es como la película. Recordéis la escena donde dice la pastilla roja y la pastilla azul para entrar o salir. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si se hubiese tomado las dos. No nos van a resolver esa duda, supongo, pero muchas otras sí. Esta mesa la va a moderar don Juan Manuel Martínez Mourín, que es presidente de AMGIT, que es de la Asociación del COIT en Madrid. Y los participantes de la mesa, nuestros expertos, son don Antonio Rodríguez Furones, Senior Advisor y consejero independiente, profesor asociado de Estrategia de IE Business School, don Enrique Ávila, director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, y don Antonio Sotomayor, director de Blockchains en Disruptive. A todos ellos, espero haberlo pronunciado todo bien, por favor, es vuestro momento. Comenzamos con esta primera mesa y comenzamos con esta primera sesión. Hablamos de metaverso. Adelante. Buenos días. Estaba probando el micrófono, ya veo que funciona. Al grano, que vamos con mucho retraso. Ya han presentado a los tres participantes, solamente algunas pinceladas adicionales. Antonio Rodríguez Furones, por empezar por el que está más próximo a mí, ya ha contado básicamente a qué se dedica. Lo que no han contado es todas las cosas a las que también se dedica, que es, por ejemplo, publica artículos, participa en radio, televisión, es ingeniero de caminos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Me lo has quitado, ya sabes que lo digo siempre. Nadie es perfecto, ¿no? En casi todo está raya la perfección. Bueno, tiene varios másters, es profesor en el Instituto de Empresa y en algunos otros centros de posgrado de alto copete. En fin, una eminencia. Y además, la parte por la que yo le quiero, porque por todas estas dices, pues lo encuentras por cualquier lado, en cualquier momento. Es que tiene un blog en el que escribe cosas súper chulas y súper interesantes que tienen que ver con la historia de España o de ilustres españoles ligada con el mundo moderno y con la gestión empresarial, management moderno. Muy, muy interesante. Enrique Ávila, te dije que lo iba a decir. Muchas gracias, esto es un amigo. Enrique Ávila, amplísimo currículum, pero por resumirlo mucho, es quizás una de las personas que más saben en este país y parte del extranjero de ciberseguridad y todas las cosas que hay alrededor de la ciberseguridad y por ende de metaverso, donde lleva trabajando mucho más que cualquiera de los que presumen de saber mucho de metaverso en este país y parte del extranjero. Está en la Guardia Civil, es director general de, no me lo sé de memoria, pero lo dice por aquí, del Centro de Análisis y Prospectiva. No me diga director general que me echan de la Guardia Civil. Perdón, eso borramos de la grabación. Y Antonio Sotomayor, que entre sus muchas virtudes, además de amplio currículum, porque lleva trabajando en el mundo blockchain y todas estas tecnologías ultramodernas, sigue en ello desde hace ya unos cuantos años. Cuando yo oí por primera vez la palabra blockchain, Antonio ya daba clases magistrales de estas cosas. Y además tiene una gran virtud, y es que sabe muchísimo y no se le nota, porque es muy, muy humilde y muy simpático cuando se pone a hablar de temas tan profundos que pueden aburrir a cualquiera, pero que hoy no van a aburrir. Entonces, dicho esto, que es la presentación informal, la que no había escrito, entonces, porque la que había escrito se la había pasado a ellos. Me digo, esto me lo salto yo ahora cuando entre aquí, porque me lo salto. Por ponerlo en contexto, yo creo que todos los que estamos aquí y los que están allá, que nos están viendo en directo, han oído hablar de la palabra metaverso, y apostaría a que nadie sabe lo que es realmente el metaverso. Entonces aquí vamos a intentar poner un poquito de luz. También apostaría a que muy pocos saben o tienen idea o tenemos idea, y yo me incluyo, de ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto en qué punto está? ¿Y esto qué riesgos puede tener? ¿Y esto en qué se basa tecnológicamente? Dicho todo esto, y también como vamos con retraso, me salto las otras 3 páginas de la presentación y vamos a entrar directamente al ajo. Entended, todos los que estáis aquí y los que no estáis aquí,
que lo que ahora vamos a hablar es una píldora aperitivo de una jornada que estamos organizando ya. Pongamos que en junio, alrededor de junio, mayo-junio, antes del verano, en la que toda la jornada la vamos a dedicar a metaverso, con al menos tres y probablemente alguno más, enfoques complementarios. Tecnologías habilitadoras, modelos de negocio, estrategias hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir, y quizás una transversal que a lo mejor merece la pena que esté fuera de estos tres bloques centrales, que es y esto cómo afecta a nuestra seguridad, no solamente a la ciber, sino a nuestra seguridad. De hecho, Enrique os va a contar una anécdota súper simpática, y si no la cuenta él, que la va a contar, yo le pincharé para que la cuente, que tiene que ver con la ciberseguridad, el mundo meta y algunas otras tecnologías. Dicho todo esto, yo ahora cedo la palabra y empezando, pues por ejemplo, ya que antes he empezado por Antonio Sotomayor, porque estamos rodeados de Antonios, por Antonio Sotomayor, que nos contéis, bueno, pues o comentéis un poco cuál es vuestra experiencia, visión, en pocas palabras, digamos en 2-3 minutos, un primer flash de metaverso y todo lo que hay alrededor. Vale, bueno, muchas gracias, Juan, de verdad, sí da gusto venir a sitios con estas presentaciones. La verdad es que el metaverso normalmente lo describen como la nueva versión de Internet, ¿no? La nueva revolución, el nuevo punto de Internet, donde ya estás dentro de una realidad inmersiva. Es un poco como está completamente asociado al tema de las gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. A mí me gusta dar un concepto, hacer de gurú es gratis, o sea que a mí me gusta un concepto un poco más amplio. Y yo lo veo como una experiencia virtual compartida. La cuestión es que lo que hemos ido avanzando en el tiempo, hemos conseguido que democratizar productos, democratizar servicios, hacerlos accesibles a todo el mundo, y ahora lo que vamos a hacer accesibles a todo el mundo son las experiencias. Entonces, cuando tú puedes tener ese nivel de experiencia y lo tienes, para ser que realmente experiencia tiene que ser inmersiva. Digamos, lo tienes a un nivel de inmersividad de que tú te la crees, tú ya empiezas a sentirlo como real, ahí ya podemos hablar de metaverso. Solo falta una pieza para decir, vale, entonces esto es la antigua realidad virtual. La pieza es el compartida. La pieza que me falta es decir, vale, y en este espacio que estoy yo, y estoy paseándome por una playa de Bora Bora a la que no tiene dinero para ir, pero básicamente la experiencia es muy buena. Si además está con mis amigos, si estoy con mis amigos, eso es metaverso. Eso es una experiencia virtual que es compartida. Entonces ahí me gusta más esa definición sacada de la nada. No la vais a encontrar en más sitios, pero bueno, me gusta, porque creo que es mucha más amplia y demuestra que ya estamos en el metaverso. O sea, no es que realmente nuestra vida ya es cada vez más y más digital, y es una cosa que estamos viendo, ¿no? Ya cuál fue la última vez que os comprasteis un CD, ya es Spotify, o compartir un DVD, ahora es Netflix, ¿no? Entonces en esta experiencia que poco a poco llevamos una vida mucho más digital, en ese sentido ya estamos empezando a entrar. Conforme logremos, gracias a todos estos niveles, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, conforme logremos, digamos, ya sentirlo como propio, que esa experiencia la podamos valorar, check, como experiencia, es lo que podemos decir que estamos en el metaverso. Enrique. Bueno, lo mío, estando absolutamente de acuerdo con lo que has expresado, es experimento puro. Nosotros en nuestro Centro de Análisis y Prospectiva, qué palabra tan rara, intentamos anticiparnos a los riesgos y amenazas en la seguridad pública que nos afectan a todos. Y para ello, bueno, pues hacemos determinadas actividades. Hay una especialmente orientada a lo que voy a relatar, que es la National Cyber League, donde participan entre 1.000 y 1.500 personas, chicos y chicas, en retos de ciberseguridad en sentido amplio. Y obligados por la pandemia nos vimos obligados, valga la redundancia, a irnos al metaverso. Nosotros llevamos trabajando ya 3 años en metaverso, explorando cómo se desarrollan las dinámicas sociales en el metaverso, qué datos se obtienen en el metaverso y qué posibles fuentes de riesgo y amenaza pueden ocurrir en el metaverso. Veo entre el público y veo en la mesa una edad inadecuada. Somos todos conscientes de que la gente de entre 15 y 25 años vive en una media de 4 horas en el metaverso. Entonces es una evolución lógica, es simplemente un canal de interacción ampliado para compartir cosas que ya existe. Se llamaba videojuegos, lo que pasa es que se amplía el concepto y además
irá evolucionando, esperemos. Sobre todo hay que desarrollar un tremendo ecosistema de dispositivos ápticos, porque sin esos dispositivos ápticos no hay metaverso, no sé a qué nos estamos refiriendo, a un videojuego enriquecido sin esos dispositivos ápticos, y básicamente creo que esa va a ser la evolución en el futuro, y eso va a tener consecuencias también para la seguridad pública, y nosotros exploramos ese tipo de aspectos relacionados con el metaverso. Antonio. Perdona. Para los que estamos un escalón por debajo, dispositivos ápticos. Sí, que dan sensaciones, están sensorizados. Es decir, un chaleco áptico es ese que te hace sentir en un momento dado que te están tocando, por ejemplo. Entonces, todo ese ecosistema se está desarrollando y es el que complementa una experiencia más inmersiva y más compartida en el metaverso. Gracias. Sí, la verdad es que el concepto de metaverso, desde el punto de vista precisamente su definición un tanto canónica de lo que se está construyendo, lo comentábamos en la antesala, para mí tiene un fuerte componente que está también muy de moda ahora, el concepto líquido, ¿no? Es decir, estamos en plena fase de construcción de lo que es ese concepto. Si nos acercamos y hiciéramos aquí una encuesta de qué es para nosotros el metaverso, pues más o menos saldrían algunos elementos que son compartidos, que son comunes, pero todavía lo que son las fronteras para acabar de hablar de esa realidad fuertemente inmersiva, con todos estos dispositivos, que al final de lo que se trata es de, en mi opinión, en un espacio virtual, interactuar a través de lo que son nuestros avatares. Todo lo que sea enriquecer esa experiencia de interacción entre nuestros avatares, con todos estos periféricos que hagan que esa experiencia en ese mundo virtual se aparezca desde el punto de vista sensitivo lo más próximo a lo que nosotros podemos vivir en lo que sería el mundo tradicional, pues hará que se vaya desarrollando las distintas funcionalidades, que algunas de ellas seguro que saldrán a lo largo de esta mesa redonda o que podéis ya haber ido conociendo en sucesivas publicaciones, que en día de hoy se están construyendo y demás, pero que desde el punto de vista de éxito, en cuanto a lo que es el impacto que puede tener en los modelos de negocio, en el propio desarrollo de lo que son los objetivos que tienen que conseguir las distintas organizaciones, es imprescindible que siga generándose ese fenómeno de convergencia digital, ¿verdad?, en el cual pues se estén uniendo las posibilidades no solo de la conectividad, del IoT, de lo que son los dispositivos, etcétera, sino también inteligencia artificial, blockchain, etcétera. Precisamente el hecho de que se estén manejando todas estas tecnologías, cuando uno habla de metaverso, lo que pone en manifiesto precisamente es eso, que es una realidad que a día de hoy está en construcción. Probablemente si nos acercáramos a alguien que ya tenga su avatar en el metaverso, y si el metaverso ya existe, sí, pero como concepto se está enriqueciendo día a día, y desde el punto de vista de impacto, no solo a nivel económico, que hablaremos sin duda, o desde el punto de vista de gestión de las organizaciones, no solo en el sector privado, sino en el sector público, sino también desde el punto de vista de impacto social, pues queda mucho por construir, y no debemos olvidar nunca, ¿verdad?, que la tecnología va por delante, ¿verdad?, de lo que es la realidad legal y también de lo que es la realidad de otros aspectos que hay que tener en consideración, ¿no?, en términos de gestión precisamente de los riesgos, de los grandes beneficios que puede tener este concepto, pero también los riesgos que vamos a tener que gestionar como sociedad. Eso enlaza muy bien con esto que acabas de comentar, Antonio, con algo que dijo Chema Alonso, el CDO de esta casa. Bastante friki, por cierto, él, entonces hay que cogerlo un poco así como entre comillas, que define el metaverso, bueno, aplica al metaverso un calificativo como evolución caótica de Internet. Bueno, caótica, yo quiero entender que es un caos ordenado o más o menos ordenado, aunque estemos ahora en la fase más caótica. Pero también, con parte de las cosas que habéis dicho, uno puede pensar o llegar a la conclusión de, jolín, esto va a ser la panacea, o sea, la de Dios. Vamos a poder hacer infinidad de cosas que algunas ya se han visto en algún libro de hace 30 años, o salían en ese libro famoso, y en algunas películas, qué sé yo, el Matrix, que citaba hace un rato el presentador, y algunas otras. A ver, ¿cómo lo veis esto? Lo del caos, la evolución caótica, y lo de la panacea, porque esto apunta a, y luego vamos con los riesgos. Pero primero vamos a contar la parte bonita. Quien quiera intervenir, no necesariamente por el orden de antes, da lo mismo. Pues el caos está muy relacionado con los hackers, ¿vale? Por eso entiendo que se ha utilizado ese término. Yo más bien prefiero utilizar, digamos, un modelo de capas de complejidad. Nuestro mundo actual se desarrolla, y los ingenieros lo saben muy bien, ¿no?, en un modelo de capas de complejidad que se van sobreponiendo unas a otras y que van generando entre medias de las capas un montón de puestos de trabajo especializados. Tenemos un problema, y es que hay demasiadas capas de complejidad y están empezando a perder la conexión las capas
los puestos de trabajo de un nivel y de otro. Pero bueno, eso ya se resolverá. Entonces, no es tanto eso como un desarrollo de lo que serían modelos sociales, sociológicos, que ya se están desarrollando, sobre todo en las cohortes más jóvenes, ¿no? Y que son diferentes a los que hemos tenido la suerte, desde mi punto de vista, nos iremos a Zamora a vivir con los tomates, hemos tenido la suerte de conocer un mundo analógico puro, ¿no? Que nos ha permitido disponer de una serie de experiencias y también nos ha permitido conocer este mundo digital. Dicho lo cual, pues confluyen una serie de tecnologías evolutivas que están yendo todas hacia el mismo punto, y voy a poner un ejemplo. Las administraciones públicas, ¿quién ha hecho actividades o ha intentado solventar un problema con nuestras capacidades en las administraciones públicas? Eso de que tienes que instalar la máquina de Java 1.17.22.34 porque con la 1.17.22.35 no funciona, ¿no? Con estos certificados y tal y cual. Bueno, el metaverso es un nuevo canal de interacción con la ciudadanía, donde nosotros, por ejemplo, estamos probando los metahumanos conectados a inteligencia artificial para dar una primera interacción a la ciudadanía. Estamos explorando a ver cómo funciona eso, de tal manera que tengan ustedes pues un guardia y una guardia digital, escojan lo que quieran, ¿no? Que puedan en un momento dado interaccionar con ellos, porque bueno, pues vamos a tener problemas demográficos, no vamos a tener gente suficiente. Ya vemos el problema que hay en las administraciones, donde no se recluta suficiente talento, perdón, no trabajo, sino talento, y bueno, pues que vamos a tener que solventar apoyándonos en la tecnología. El metaverso es una herramienta fundamental con todo lo que tiene que desarrollarse a su alrededor para poder dar esos servicios a la ciudadanía de una forma coherente y una forma necesaria, ¿no? No vale lo que hemos desarrollado hasta ahora porque es muy complejo y deja fuera de la ecuación a un montón de ciudadanía y un montón de cohortes ciudadanas que no van a poder en un momento dado acceder al modelo clásico que hemos puesto ahora mismo. Bueno, Enrique ha abierto un montón de temas. Esta mesa son 6 horas, ¿no? Sí. Vale, menos mal. Tenemos Voy tiempo. a esperar a que nos echen y hasta entonces podéis seguir hablando. Eso es buena idea. Es que has abierto muchísimos temas. A ver, para empezar, el tema de las capas de complejidad. Efectivamente, en estos sistemas, de lo que decía Chema Alonso, ¿no? Los sistemas de simple, complicado, complejo, caótico, ¿no? Pues es verdad que estamos ahí en este trocito, ahí entre lo complejo y lo caótico. Andamos en esta parte de realizar experimentos y observar a ver qué pasa, y también de ver cómo la gente crea, porque tú le das, cuando se creó Twitter no se sabía qué iba a salir de eso, ¿no? Entonces al final el propio usuario es el que ha creado, y los demás lo que hemos aprendido que para qué valía eso, ¿no? Entonces efectivamente nos movemos en ese sistema que es de muchísima innovación y de no saber muy bien qué es lo que va a venir. En el tema de lo que dice la complejidad tecnológica hay dos partes. La complejidad tecnológica de que como tengamos que instalar una cosa muy compleja, eso no va a funcionar nunca, pero no va por ahí. Ahora mismo el tema de digamos, toda esta inmersión viene de sistemas que ya dices, mira, esto es lo que tengo, lo vas a usar. Y digamos, la complejidad tecnológica de instalación no creo que vaya a ser tan complicada. La complejidad tecnológica de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, es justo la más fácil, porque es la que sabemos. Hola, buenos días, necesito tal cosa. Eso ya lo sabemos hacer. Y eso es lo que llevamos ahí, no es decir vete a la página tal, pincha a tal sitio, sino que realmente es una interrupción que se tiene que parecer lo más posible a la humana, especialmente si metemos este elemento que es tan inquietante del humano digital, ¿no? Del metahumano, en el que es una persona que es casi el Uncanny Valley, ¿no? No sabemos si es persona o no es persona, pero que realmente por lo menos hace que no tengamos que pensar cómo se interactúa con este sistema, sino que directamente vamos a utilizar nuestra comunicación normal. Entonces ahí efectivamente se abre un espacio grandísimo para todo lo que es poder programar un universo, poder programar un nuevo tipo de interacciones, que creo que es muy interesante, y porque he dicho que estamos ahora en la parte optimista, la parte esta distópica de Patrice es para luego, ¿no? Para luego. Vale. La dejamos por dentro. Vale, perfecto. Sí, por seguir un poco con la parte optimista, ¿no? Tampoco me voy a extender más en el concepto este que hablábamos, caótico. A mí caótico, cuando lo comentaba Chema Alonso, me sonaba también más a descentralizado, ¿verdad? Porque también
en este sentido de precisamente cómo se van desarrollando, pones al servicio un conjunto de herramientas, un conjunto de posibilidades en términos de ese espacio virtual, en términos de esas tecnologías que tenemos ahora a disposición, y hay que ver también cómo de forma descentralizada, caótica, probando, innovando, cómo los distintos usuarios de esas tecnologías pueden ir construyendo algo que pueda, en definitiva, aportar valor, ¿no? Y si estamos en la visión positiva de la jugada, pues vamos a ver qué cosas son las que precisamente, como metaverso, entendida como un habilitador tecnológico, como una herramienta, en qué cosas en términos positivos puede aportar valor. Si estamos hablando de sector privado de empresas, podríamos utilizar la expresión rimbombante de que utilizaremos esta herramienta si nos ayuda a conseguir los objetivos estratégicos de la organización, y está muy bien. Siendo más prosaicos, básicamente esto es aumentar los ingresos, reducir los costes y gestionar los riesgos. Entonces, a nivel del metaverso, muy bien, ¿podemos aumentar los ingresos? Puede ser efectivamente un canal nuevo de venta de los productos que incluso ya tenemos, o incluso generar nuevos productos o servicios que satisfagan incluso necesidades nuevas o latentes que podrían estar en el momento en que nosotros empecemos a interactuar a través de lo que son nuestros avatares con todas estas características que han comentado previamente Enrique y Antonio. Entonces, desde el punto de vista de toma de decisión empresarial, pues tendría sentido apostar por un desarrollo en el metaverso, o bien de productos nuevos, y podríamos hablar ahí de NFTs, etcétera, o bien de lo que son los productos tradicionales, utilizando los propios avatares de los potenciales clientes como un canal de venta adicional. Esto suena mucho a realidad aumentada, ¿verdad? Lo comentábamos también en la antesala, aunque ahora se pueda ampliar esa experiencia con lo que son los conceptos más ampliados, valga la redundancia, del tema del metaverso. Esto ya se estaba trabajando en realidad aumentada, tipo Inditex y empresas de moda, el propio desarrollo a partir de realidad aumentada de esos productos para facilitar lo que es la venta online. Es decir, que sobre la venta online tradicional que tenemos, pues tratar de replicar a lo máximo esa experiencia de cliente de venta, y esto ya empieza a sonar a metaverso, ¿no? Entonces eso sería por el lado de, digamos, de los ingresos, ¿no? Hablando de una empresa tradicional, etcétera, y sin entrar en nuevos productos. Desde el punto de vista de reducción de costes, todo lo que sea virtualizar la actividad, que lo acabe, que puede conllevar la reducción de inversión en activo fijo. Es decir, el caso, ¿no?, que es también muy paradigmático, cuando uno pone en Google metaverso, sale la Universidad de Roma se ahorró no sé cuántos miles de euros en clases en el metaverso. ¿Y eso a qué se debe? Pues que en lugar de ampliar sus instalaciones o alquilar más aulas, pues hizo que sus alumnos, pues a través de avatares, asistieran a las distintas clases, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo la virtualización de lo que es nuestra actividad entendida en el mundo tradicional, y ahí podríamos incluso evolucionar hacia gemelos digitales, etcétera, eso puede traducirse en una reducción de costes, y esto a los empresarios ya les va sonando bien. Ampliamos ingresos, reducimos costes, y hay una tercera pata que es muy relevante, que es el tema de asociado a gestión de riesgos, ¿no? Es decir, y riesgos en el sentido más amplio de la palabra. Aquí Enrique podía hablar mucho también de lo que son los riesgos de tipo legal, pero también los riesgos de tipo operativo, de tipo productivo, de tipo de retención de talento. Uno de los problemas que tienen hoy en día las organizaciones, ¿verdad?, es la fuga de talento. Lo vimos mucho en consultoría, etcétera. Si resulta que se puede trabajar más cómodamente en un espacio virtual, eso puede ser, en cierto modo, también una forma de gestionar esos riesgos. Hablando solo del sector privado, si hablamos del sector público, pues de lo que se trata es de gestionar el dinero de todos de la forma más eficiente posible, ¿no? Y efectivamente el metaverso puede ser una herramienta, como otras tecnológicas, para aumentar precisamente lo que es una correcta gestión de los recursos públicos, reducir también esos riesgos en la gestión, y luego, pues, lo que sería la analogía respecto al sector privado es el desarrollo, ¿no?, del aumento de ese concepto un tanto etéreo de generar valor público, ¿no? Que esto está muy estudiado, y que al final lo que se trata es de centrar en cada una de las administraciones públicas ese conjunto de indicadores que van a hacer que realmente aumente el compromiso de lo que tiene que hacer, en este caso la administración, pues para satisfacer a los usuarios, a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Eso es un tanto etéreo desde el punto de vista de gestionar, aunque hay indicadores, etcétera, y ahí el propio metaverso pues puede ser también una propia fuente, precisamente como anticipaba antes Enrique, ¿verdad?, de facilitar lo que pueden ser los cauces, ¿no?, de interacción desde el punto de vista de lo que son los trámites, etcétera, ¿no? También cabría pensar es necesario matar moscas a cañonazos. Probablemente haya trámites a la administración a los cuales no haya que recurrir al metaverso, y que simplemente haciendo una app que sea más amigable, con eso ya todos seríamos más felices, ¿no? Yo, y disculpa aquí que me esté extendiendo un poco más, Juanma, pero a mí siempre me dicen, no, es que me daba cuenta, estoy tan imbuido en el discurso. Perdona, pero cuando dicen, no, es que en la administración pública española hay problemas de digitalización y tal, digo, pues va a depender de la administración pública, porque Hacienda está claramente digitalizada, y además la Guardia Civil, de respecto, y ahora miro a Enrique, respecto a lo que es el cobro de multas, no se escapa ni una multa. Entonces yo creo que esto también es un elemento de, efectivamente, poner esos recursos y esas capacidades para que, no solo desde el punto de vista recaudatorio de la administración, sino desde el punto de vista también de prestación de servicio, pues impacten a los ciudadanos. Ya acabó el alegato reivindicativo. Muy bien, muy bien. Vamos a
prospectivas o perspectivas de futuro a un año, como lo veis este año, 2023. ¿Qué cosas pueden ir pasando para el común de los mortales? Que veamos en la prensa, que veamos en televisión, que escuchamos en la radio y tal, de impacto que tengan que ver con el metaverso. Y como lo veis, a 5 años vista, lo cual es a que, básicamente, que os pongáis la gorra de profeta que los tres tenéis. Entonces, a ver, señores profetas, y dentro de 5 años, ¿de qué estaremos hablando? Eso es divertido, eso es divertido. Cortad luego, dejar solo la parte que acertemos y así ya mola muchísimo. Esto queda grabado, entonces. Hombre, yo creo que este año es de experimentos, ¿no? Este año estamos todavía en marcha. Esto es un gran experimento. Están empezando a juntarse pues el mundo del metaverso, el mundo de blockchain y los NFTs están empezando a juntarse. Ya, pues eso, ahora tenemos la Metaverse Fashion Week dentro de un par de semanas, donde cada vez hay ya más marcas. Está, no me acuerdo, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Adidas, donde ya van a presentar ropa para el metaverso que puedes comprar de forma más o menos asequible, porque esa es la gran gracia de los NFTs, ¿no? No los NFTs que valen millones, sino los NFTs que puedes comprar por $20, que es muy interesante. Entonces ya vemos cómo las compañías están empezando a jugar y decir, ¿esto cómo le podemos sacar partido? Abriéndose nuevos escenarios. En este mismo elemento del metaverso se venden lo que llaman emotes, ¿no? Se venden bailes. Tú eres un coreógrafo y puedes vender una coreografía. Eso no se podía hacer. Tú no podías vender una coreografía si eres coreógrafo. Ahora puedes vender una coreografía. Entonces, todo ese tipo de elementos son elementos de experimentación que están surgiendo. Entonces, yo creo que este año va a seguir siendo de muchísima experimentación. Sí que se prevén nuevos, por ejemplo, lo que ya es llegando a la realidad aumentada y a la realidad mixta, nuevos interfaces que probablemente salgan, que también lo democraticen mucho más, que lo pongan al alcance de muchas más personas. Y yo creo que lo que vamos a notar es un crecimiento con algunas noticias así un poco impactantes. El metaverso va a empezar a convertirse en algo más normal en la prensa, ¿no? Por el momento es una palabra que vende mucho, empezará a convertirse en algo con mucha más normalidad. Y ya a 5 años, desde luego, es mucho más complejo, pero ahí sí que tenemos a las grandes consultoras, a los McKinsey de turno que han hecho estadísticas, están hablando que para 2030 esto es un mercado de 5 trillions, que es una pasada, que es realmente hablamos de muchísimo dinero, y donde además se abren nuevas perspectivas que no pensamos que iban a surgir, porque mucha gente dice, esto sobre todo para el tema de los videojuegos. Los videojuegos andan en los 100 billones americanos y este tipo de cosas, pero luego tienes el tema de advertising y marketing en los 150, el tema de learning, el tema académico, el tema de... Claro, es que yo quiero apuntarme a la primera clase donde me enseñen otra vez cómo se construyen las pirámides, viendo construir las pirámides. Yo me apunto ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué es metaverso? Porque voy a tener mis compañeros al lado. Si no, no es metaverso, es realidad virtual. Pero vamos a tener esa experiencia. Pero es que luego ya anda al nivel de los 2 trillions el tema de comercio electrónico. Comercio electrónico es lo que estaba comentando antes Antonio, ¿no? Es vender tanto los productos que tenemos existentes, con Magic Mirror, te ves que bien te sienta esta chaqueta que puedes tener todo el catálogo para probártelo, hasta el tema de vender elementos virtuales, porque es lo que hablábamos antes de que la gente realmente cada vez vive más en digital. Hay un estudio por ahí que dice que el 70% de los consumidores norteamericanos ven tan importante su identidad digital como su identidad personal. Con lo cual, si dicen, no, es que la imagen que yo dé en Instagram es muy importante para mí, de hecho hay mucha gente que la prefiere, ¿no? Con lo cual, a lo mejor me quiero gastar dinero en elementos digitales, que total, gastarme en el mundo real, ¿para qué? Para que me lo vean 5 personas que uso con las que trato. Prefiero gastármelas para que me vean 1 millón de personas en el mundo digital. Entonces eso abre un abanico brutal. El tema del comercio electrónico en el metaverso probablemente sea imparable. Y estos son un poco así perspectivas, vamos. Vamos estupendamente, porque cada vez que tenéis una intervención, en vez de ir cerrando capitulitos, vamos abriendo más. O sea, lo de las 6 horas a mí ya se me queda corto. Vamos a... Bueno, Enrique o Antonio, lo que queráis. Empiezo yo. Yo creo que de momento el metaverso le falta mucho rodaje. Mucho rodaje porque creo que tiene que evolucionar y tiene que, como he dicho al principio, desarrollarse todo ese ecosistema de dispositivos sin el cual el metaverso se queda como una mera evolución, aunque bien es verdad que, por ejemplo, la integración de la inteligencia artificial dentro del metaverso puede dar digamos una funcionalidad mayor a lo que actualmente conocemos por metaverso, pero estoy completamente de acuerdo en que no solamente este año, sino este año y los 2 próximos, más o menos me atrevo a predecir que esto todavía es un poco humo, ¿no? Vamos a tener que seguir explorando, vamos a tener que seguir evaluando el impacto que tiene entre
además determinadas cohortes ciudadanas, ¿no? Donde la diferencia de edad induce una diferente experiencia de lo que son los medios tecnológicos, ¿vale? Entonces vamos a tener que caernos muchas veces. Sí que se van a desarrollar todos estos modelos de negocio, pero a lo mejor no generan el valor que parece que van a generar. Sí que lo veo como algo a lo que no podemos renunciar y que va a seguir evolucionando y que se va a desarrollar con sorpresas. Creías que no lo iba a decir, ¿no? Pues yo lo voy a decir. El ecosistema de dispositivos de acompañamiento. Hemos estado hablando de Satisfyer, ¿no? Después lo cortáis, por Dios, ¿no? Los dispositivos de acompañamiento conectados, pues serán un modelo de negocio donde habrá que invertir, porque eso me imagino que en los próximos 5 años. Pero voy a poner, por ejemplo, un caso de uso. Todos vamos vestidos, ¿no? Con trajes, corbatas, etcétera, etcétera. Con realidad aumentada, ¿para qué vamos a vestir otra cosa que no sea un mono atérmico, ecológicamente eficiente, si podemos proyectar en el dispositivo del que nos está viendo lo que queramos cada mañana? Por poner un ejemplo de una evolución prospectiva, no a 5 sino a 10 años vista. Por lo tanto, tiene impacto. Imaginemos el impacto que tendría eso sobre un sector tan importante como es el textil, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, toda esta tecnología, en un momento dado va a ser habilitadora de cambios sociales. ¿Qué tipo de cambios sociales van a habilitar? Pues como decías al principio, nos podíamos imaginar los cambios sociales y esas campañas de desinformación que ha habilitado Twitter y cómo ha cambiado nuestra sociedad. Probablemente no, y creo que los impactos van a ser muchísimo mayores, y no voy a sacar el tema de la teotecnología. Ese para luego. Eso para luego. Antonio. Bueno, la verdad es que de cara a un año vista, yo creo que lo que vamos a seguir observando es cómo todos estos dispositivos van a ir introduciéndose, se van a ir generalizando, se van a tratar de ir desarrollando también con precios que resulten más asequibles, con casos de uso o pruebas de concepto que puedan resultar más próximos a nuestra vida cotidiana. Yo creo que ahora las empresas están tanteando a nivel más de actividad económica un caso de uso, ¿no? Un business case que realmente permita conseguir ese retorno, ¿no? De estas inversiones que inicialmente están haciendo y están experimentando claramente. Desde el punto de vista, yo creo que el sector, estamos apuntando al sector retail, el sector comercio electrónico, el sector también de los espectáculos, ¿no? De hecho, salen experiencias, ¿verdad?, alrededor incluso de la plataforma de juego de Fortnite, ¿no?, de conciertos, etcétera, que son básicamente por dos motivos, yo creo, los sectores en los cuales puede tener un retorno a más corto plazo todo lo que es este tema, ¿no? Lo referente al textil, porque está muy vinculado a la realidad aumentada, a los avatares, a la facilidad del proceso de compra, en lugar de comprar desde el punto de vista de lo que puede ser la aplicación online, disponer de un avatar que sea lo más próximo a nuestra figura, etcétera, para poder probar Black Mirror, las distintas tal, pues parece ser que es un uso como muy claro. Y luego el tema de edad, que también se ha apuntado, es muy relevante, ¿no? Al final no debemos de olvidar que precisamente la franja, esto está muy estudiado, entre los, iba a decir 15, pero realmente ya es menos, ya se manejan, hay franjas de 12 en adelante, 12 a 24, 25 años, son los principales usuarios de todo lo que se está desarrollando en este sentido, y ahí hay que ver cuáles son sus pautas de consumo, y sus pautas de consumo están muy vinculadas al sector ocio por un lado y también al tema de e-commerce. Yo creo que desde el punto de vista de actividad económica es por donde se va a ir. ¿Qué es lo que vamos a ver a un periodo de tiempo más largo, 5 años? Aparte de seguir tratando de profundizar y encontrar ya modelos de negocio alrededor de los cuales pues estas actividades se conformen, incluso también a nivel de administración pública, tratar de dar una utilidad que pueda resultar práctica a los ciudadanos, pues vamos a empezar a ver noticias preocupantes a nivel de lo que es tema de salud mental. Tampoco hace falta sustraernos a lo que ha pasado con el tema de la pandemia, como lo que ha sido el confinamiento ha generado, pues ha aumentado todo lo que son los problemas de enfermedad mental, de salud mental, incluso entre los que son los más jóvenes. Y no basta simplemente con asomarse a Internet pues para ver cómo tenemos las estadísticas que son claramente preocupantes. Aquí hay un conjunto de riesgos, lo comentamos también antes en la antesala, ¿verdad?, en países orientales que van más avanzados en este sentido, cómo realmente están surgiendo problemas muy serios. Ya empieza a haber papers académicos también al respecto, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual es preciso también invertir tiempo y esfuerzo y conocimiento entre lo que son los más jóvenes, pues para que, del mismo modo que esta herramienta puede ser una gran oportunidad desde el punto de vista de, por ejemplo, de conocimientos, ¿no? El ejemplo que ha puesto Antonio de lo de las pirámides, yo pagaría por ello, o la Capilla Sistina, ¿no? Ver a Miguel Ángel, ¿no? Sería todo un espectáculo que tú acabes, pagaríamos por ello, ¿verdad?
pero también es fuente de riesgos, y eso es fuente de riesgos porque al final no debemos olvidar que la tecnología es neutra y sirve para el bien, para el mal, sin querer entrar en la teotecnología de aquí del amigo Enrique. Al final no deja de ser una herramienta y por lo tanto debemos de dotar también a la ciudadanía de esas herramientas para poder medir y protegerse ante los riesgos que vienen asociados. Y entonces yo hay mucho, me temo que a corto plazo, en este escenario que nos ponías de 3-5 años, empezaremos a ver también noticias en ese sentido. Yo creo que la ventaja de eso, de todas formas, es que más o menos lo estamos viendo venir mejor. O sea, es verdad, Twitter no lo esperábamos, pero ahora ya conocemos Twitter. Con lo cual ya sabemos un poquito el por qué nos tenemos por delante. Y lo curioso es que sí que se están investigando muchos de esos elementos de privacidad que se están abriendo, ¿no? La fundadora de las Safety Initiative de XR dice, atención, es que digamos, la superficie de ataque ya no es el ordenador, o es el nodo. Es que es tu casa, tu habitación y tu cerebro, porque realmente estamos acercando mucho más. No es ese ejemplo tan chulo de que dice que estábamos en la televisión, que la pantalla se nos ha ido acercando, ¿no? Luego es el ordenador, luego ya a 2 palmos de la cara el móvil y ahora ya lo vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, conforme eso se ha ido aumentando, ha aumentado la inversión, ha aumentado el número de horas que le dedicas y ha aumentado la cantidad de dinero que mueve. Entonces, es una combinación complicadilla, ¿vale? Es una combinación que hay que tenerla con mucho cuidado. Y el tema también es que se están abriendo muchas cosas que ya sabemos que van a ser complicadas. Las empresas que controlen esto van a mapear tu habitación, por ejemplo, el tema de los ojos, y eso no hace falta mucho áptico ya de ponerte guantes o ponerte chaleco. Simplemente cualquier gafa de estas puede seguirte la retina. Y al seguirte la retina, ver si tienes los ojos rojos, la cantidad de cansancio que tienes, puede detectar enfermedades mentales, puede detectar que tengas, pues eso, unas determinadas habilidades o no, te puede sacar el género, te puede sacar la raza, te puede sacar, ya saben que han mirado exactamente aquí y no exactamente aquí porque lo has mirado. Realmente ahí se abre un tema de privacidad que no estamos acostumbrados. Lo único que sabemos que está ahí. O sea, seremos capaces de utilizar ese conocimiento para el bien o no, pero es un campo muy amplio. Bueno, vosotros solo os habéis dado el salto al siguiente ítem, que es entramos en la zona oscura. Vamos a ver, riesgos, cuestiones que tienen que ver con la seguridad en amplio espectro. Yo solamente no estoy de acuerdo con una cosa que habéis dicho, y es que vamos a empezar a ver cosas que suenan a delito dentro del mundo metaverso. Ya lo hemos visto. Yo leí una noticia hace creo que 2 semanas o 3 semanas en España, de un primer caso de, no me acuerdo exactamente qué, pero era de un delito en el metaverso, o que ha sido considerado delito, y además tú, Enrique, comentabas antes alguno que bueno, que puede ser considerado delito. Ya está. Y seguramente conocerás alguno más. Entonces, yo apuntaría como penúltima, bueno, sí, última parte de último subbloque dentro de esta mesa redonda, toda esta parte de riesgos fundamentalmente para la seguridad de las personas. Y detrás de los riesgos de la seguridad para las personas están todos los cortafuegos o todas las medidas o todos los roles o lo que se os ocurra que hay que tener en cuenta para proteger que no nos pasen esas cosas, que sin saberlo estamos jugando con unas gafas aquí, con metaverso, y nada, a la segunda vuelta tienen todo nuestro perfil de todo. Vamos a cambiar el orden. Entonces, ahora se lo damos al otro Antonio. Muy bien. Bueno, a nivel de riesgos podemos ahí abrir toda la panoplia de riesgos que se nos pueden ocurrir. Riesgos desde el punto de vista de precisamente la privacidad de datos, ¿no?, que anticipaba Antonio, ¿no? Nosotros aquí, la civilización occidental, estamos muy preocupados desde el punto de vista, pues eso, de la protección de datos, el derecho al olvido, etcétera. Esto es una cuestión muy cultural. Esto se da efectivamente en Occidente. En China, por razones obvias, eso no forma parte de la hoja de ruta, pero en Oriente, en general, tampoco están tan preocupados por el concepto de libertad que tenemos aquí en Occidente. Y eso puede ser en sí mismo una barrera desde el punto de vista de desarrollo de estas tecnologías, porque para bien o para mal nosotros tenemos muy interiorizado, ¿no?, ese concepto de libertad asociado precisamente a la propia gestión de lo que son los datos. La tecnología nos puede ayudar acorde con esos datos. Imaginaos cualquier dispositivo seguro que podéis tener en mente en cuanto a lo que puede ser el seguimiento de enfermedades crónicas, etcétera. Todos esos datos biométricos sirven para el bien, para poder cuidar a personas que pueden tener afecciones cardíacas, diabetes, etcétera. Pero precisamente esos datos, si son hackeados, etcétera, pues pueden también condicionar la propia salud de las personas. Es decir, hay un primer nivel de riesgos que está asociado con la correcta gestión de los datos personales, individuales, y que también que cada ciudadano sea consciente de que esos datos son suyos y que no, como pasa habitualmente, los cedemos
demos gratis, ¿verdad? Siempre comentamos que cuando una aplicación es gratis, no es gratis, tú eres el producto, porque son tus datos los que estás cediendo abiertamente cuando te descargas una aplicación que no tiene ninguna contraprestación aparte, ¿no? Entonces, por ahí hay un lado de riesgos. Hay, por otro lado, unos riesgos que anticipaba antes desde el punto de vista más de salud mental, psicológico, que si lo proyectamos al conjunto de la sociedad hablaríamos ya de riesgos de tipo sociológico, de generar, ¿verdad?, tendencias, estados de opinión. Esto también lo podemos vincular no solo al metaverso, sino también al propio desarrollo de lo que son las redes sociales, etcétera. Pero claro, en el metaverso, en tanto en cuanto tú puedes vivir en una red, en un mundo virtual, con una percepción sensorial próxima a la realidad, en la cual además puedes proyectar, y en esto están estudiando mucho los psicólogos conductistas, ¿no?, todo lo que pueden ser tus inseguridades, ¿no?, hacia un mundo virtual en el cual pues yo puedo hacer, ¿verdad?, un avatar de una persona que sea alta, guapa y rubia, ¿no?, en lugar de mi pobre realidad física, ¿no? Entonces, y que pueda incluso permitirme ciertos lujos que en el mundo real no pueda, ¿no? Entonces eso tiene un conjunto de connotaciones que también es preciso gestionar y formar también a lo que son los ciudadanos, especialmente a lo que son los más jóvenes, ¿verdad?, para que no caigan luego en el problema que ahora se está llamando de soledad compartida, ¿no?, que es muy común, ¿verdad?, entre lo que es la juventud. Y luego tendría yo aunque de riesgos podemos hablar mucho, un tercer bloque de riesgos también que son muy relevantes, que son vinculados ya a la pura ciberseguridad, en tanto en cuanto a lo que son las empresas o las organizaciones en general vuelquen lo que es su actividad principal hacia estos canales, pues del mismo modo que en el mundo físico teníamos nuestros guardias de seguridad, nuestras puertas, etcétera, tendremos que adoptar una cultura de ciberseguridad, e insisto en la palabra cultura, que realmente no, en líneas generales, no tenemos muy interiorizadas, ¿no? Pero bueno, de ciberseguridad, que acabe Enrique nos puede ilustrar mucho Enrique, más. vamos a ver si lo sintetizamos para no pasarnos del tiempo que nos han dado, porque nos hemos extendido mucho con la parte chuli. Bueno, pues vamos a intentar acortar esta última parte si es posible. Voy a sintetizar al máximo. Todo lo que ha dicho Antonio es absolutamente cierto, es lo que vamos a tener que estudiar. Hay que formar nuevos juristas que comprendan cuál es el modelo y comprendan las implicaciones del modelo. Y yo simplemente una pregunta, ¿estábamos hablando de seguridad de la persona física o además estamos hablando de la seguridad de la persona que está en el metaverso y que representa a la persona física? Porque entonces aparecen nuevas categorías delictivas que son traslación más o menos directa de las categorías delictivas de las que podemos estar hablando en el mundo físico, pero no es una traslación completamente directa. Es decir, tienen sus particularidades sobre las que vamos a tener que pensar, sobre las que vamos a tener que reflexionar, sobre todo las que vamos a tener que regular. Y cuando regulemos, veremos cómo lo hacemos y cuántas veces nos caemos. No tengo nada más que añadir. Antonio, que tú ya habías abierto el melón de la parte de seguridad. Bueno, pues efectivamente firmo todo lo que han dicho tanto Antonio como Enrique, y lo único, añadir una piececita que yo últimamente le estoy dando vuelta y que me ha resultado muy curiosa, ¿no? Porque pensando en todos los temas de Cambridge Analytica y cómo modificaron el Brexit y la votación de Trump poniendo a cada uno lo que necesitaban, de pronto me doy cuenta, existe una cosa en nuestro cerebro que es un sesgo cognitivo, que es el anecdotal evidence, ¿no? Cuando tú has leído que los neozelandeses son muy majos y te han dicho que los neozelandeses son muy majos, pero tú conoces a un neozelandés y es un antipático de narices. Para ti, todos los neozelandeses son antipáticos, porque le damos mucho más peso a lo que hemos visto frente a lo que nos han contado. Vale, ahora tú te pones las gafas y tú estás viendo, y te resulta que ahí en esa escena donde estás viendo los egipcios, pues a lo mejor ves ahí de fondo unos señores de una determinada clase social, etnia, raza, género, que se están comportando de forma inadecuada. Igual ni los ves, pero eso es un inception. Eso es una cosa que va a ir a formar parte de tu cerebro, y tu cerebro en 2 horas ya no sabe si pertenece a una realidad real o a una realidad simulada, porque tu cerebro ya lo acumula todos los demás, ¿no? Entonces ahí se abre un espacio de posible manipulación peligrosísima ya a unos niveles brutales, ¿no? Entonces ya el proyecto, insisto, de Cambridge Analytica puede ser una cosa. Entonces el tema es que todas estas cosas las vemos venir. Si somos capaces de trabajar con ello antes de que sea tarde, yo creo que no podremos tratar con el problema. La frase titular resumen: el metaverso. Conclusión:
Yo luego, si queréis, empiezo por la mía. Sí, ¿eh? sí, por favor. Solo sé que no sé nada. O sea, yo venía aquí a moderar esta mesa y digo, voy a aprender la de Dios. Es que me voy con absolutamente en overflow. Mi cerebro está... ¡Pluc! Adelante. Pues metaverso, una página en blanco por construir. Es una evolución necesaria, pero no es una evolución suficiente. Yo se la voy a robar a William Gibson, que decía que el futuro ya está aquí, pero no está uniformemente distribuido. El metaverso ya está aquí, lo que pasa es que todavía no está uniformemente distribuido. Pues señores, yo creo que hasta aquí hemos llegado en esta mesa redonda súper interesante, salvo que alguien quiera hacer alguna observación, alguna pregunta, que abiertos estamos, más bien ellos abiertos están a responder o a comentar. Para no consumir mucho tiempo, a la de una, a la de dos, adjudicado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expertos y muchísimas gracias también a Juan Manuel Martínez por la excelente conducción. Vamos a darle otro aplauso, por favor.